Pues, ¿qué pasó? Bueno, mi familia, en casa, mi madre eran los 5 hermanos, vivían con los padres, pero también vivían con los abuelos maternos. Mi bisabuelo, el abuelo materno, tenía bastante presencia en la sociedad, en Donosti. Mi bisabuelo era escritor, escribía sobre todo obras de teatro, había representado mucho en el teatro principal, por lo tanto era una persona muy conocida, sobre todo en la parte vieja, donde había vivido prácticamente toda la vida, pero aparte muy implicada con todo lo relacionado con el mundo cultural vasco. Colaboró en muchísimas revistas de la época, periódicos, participó en muchísimos certámenes poéticos. Fue, curiosamente, hace poco en el Archivo San Sebastián me llegó una información donde aparecía una solicitud intentando, quería organizar el primer centro, primera academia de euskera para niños, sobre todo, y estoy hablando del año 1914. Entonces, bueno, pues una persona políticamente militaba en ANV y además colaboraba con Tierra Vasca, que era el órgano de la... que estaban bastante implicados. Eso por una parte. El hijo Bernardo, el hermano de mi abuela, que era médico, también militaba en ANV. Y también, pues bueno, tenía bastante presencia en la ciudad. Era un médico joven en aquel entonces. Pues como decía ella, un desastre, un desastre. Todas las perspectivas de futuro, lo que tenían en mente para un futuro, pues todo va a dar por tierra, de un día para otro. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues eso, el tío Bernardo, que tenía mucha relación con mi abuela, más que con las otras 2 hermanas que tenían, en cuanto comienzan los tiroteos y demás, el mismo día 18 ya sé que estuvo organizando pues, un centro de atención en la parte vieja, encima de la Sociedad Euskalbilera, de la cual él era socio. Cuando la cosa se complica, para el día siguiente ya van poniendo medios, se presenta más gente y es el que organiza el primer hospital de sangre de Donosti. Después se implica en la formación de otros hospitales de sangre, en Amara y algún otro más que no sé. Se hace con un equipo de más médicos, enfermeras, y entre ellos también está mi abuelo Antonio, la Aitona, que no era enfermero, ni sabía, yo no sé cómo lo engancharon allá, pero lo engancharon como sanitario. Supongo que les prepararían los primeros días, el mes de julio, y de ahí yo ya saltaría pues, prácticamente al mes de agosto, que está, por una parte, la Aitona está en el batallón Largo Caballero, y luego, sobre todo, pues la historia del tío Bernardo, que está en el frente de Tolosa, atendiendo a los heridos, y bueno, una bala pues acaba con su vida. Consecuencia de todo eso, pues directamente para la familia del tío Bernardo fue que la tía Salvita, su viuda, Salvadora Salvador se llamaba. Sí, muy original, era así. Salvadora Salvador se queda viuda con 2 niños pequeños también, no sé cuántos tendrían, pues igual 2. Ya también, hasta que claro, en el mes de septiembre, cuando ya cae Donosti, se ven en la obligación de tener que coger sus cosas y salir de allí. Y lo mismo le ocurre a la viuda del médico y a los 2 hijos, que salieron directamente hacia Francia, directamente. Y se instalaron, sé que llegaron a Bierzón, en el norte, en la zona de Orleans, creo que está, y ya, se instalaron allí para siempre, ya no volvieron. Y la tía creo que se volvió incluso a casar, ya rehicieron la vida allí. Y en el caso de la familia de mi madre, bueno, consecuencia de la guerra y del disgusto que me imagino que se llevó la pobre mujer, la madre, es decir, mi bisabuela, como decía la mona Cecilia, murió, entonces se quedó... ¿Se murió? Sí, bueno, del hijo y demás. Pues ya se quedó la mona Dolores, mi abuela, con los 5 hijos y el padre, esto que os decía que era escritor y demás, se quedaron solos y tuvieron que salir con lo opuesto prácticamente hacia Bilbao. Mientras tanto, pues el Aitona seguía en el frente, pues en diversos batallones, siempre de sanitario, eso sí. En Bilbao contaba la ma
que se alojaron y además aparece ahí, y alguna vez incluso fue a visitar, ella quería ver la casa donde habían estado. Sé que estuvieron, pues eso, en la calle El Cano puede ser. Cuando sí. Cae Bilbao, van en el Habana, van hasta La Rochelle. Y de La Rochelle dice que a ellos les tocó, no se hicieron la distribución, y les mandaron a Poitiers. Y en Poitiers estuvieron en el Hotel de Dieu, que será un asilo o algo así. No sé si era de ancianos o realmente de gente con problemas psiquiátricos. Sí. Y allá estuvieron en unos grandes pabellones, pues un tiempo. Ella estaba, la Mona Dolores, con los 5 hijos, porque a su padre, por ser hombre, no le admitían en esos pabellones. Entonces había muy pocos hombres en otro lugar. La mamá siempre contaba que allí lo que hacían era estar. Lo mismo. El terror que tenían a los bombardeos. Que cuando sonaba la sirena salían agarrados en cadena, porque como la mayor era de 9 años, la pequeña tenía 1 año, pues, y la Mona estaba sola en aquellos momentos, ya os voy a decir luego por qué, se quedaba con los 5 hijos y tenía que llevarlos sujetos para no perderlos, porque le daba terror perder a algún hijo en la carrera. Sí, había oído de algún caso de alguna mujer que había perdido a algún hijo que ya no lo había vuelto a ver y digamos, aterrorizada. ¿Por qué cuando los bombardeos no estaba el bisabuelo, el escritor este? Pues nunca se metía en los refugios. Siempre se quedaba fuera del refugio y siempre se quedaba mirando además cuando había bombardeo dónde caían las bombas. Y en cuanto cesaba o avisaba la sirena que ya había normalidad, solía ser de los primeros que iba siempre a acudir a los lugares donde habían caído las bombas, a socorrer. Sí, no sé por qué circunstancias, pero el caso es que tenían que desalojar aquel pabellón. O sea, no volvieron porque quisieran, sino que no les dieron opción, con lo cual había que volver a España. Y a Donosti regresó la Mona Dolores con los 5 hijos, pero el bisabuelo, José Elizondo, no volvió a Donosti, sino que se trasladó a Barcelona. Y en Barcelona estuvo trabajando para el gobierno vasco, cuidando niños que tenía bajo la tutela del gobierno vasco. Estuvo allí hasta que acabó la guerra. A Donosti. ¿Pero qué pasó? Que llegaron a Gros, a la calle de Aguirre Miramón, donde vivían, y no tenían casa, no tenían nada. Con lo cual, una mujer con 5 hijos, el panorama era un poco bastante negro. ¿Qué tuvo que hacer? Pues tuvo que repartir los hijos entre las 2 hermanas que tenía y el suegro. Y a todo esto, pues el aitón Antonio, pues en el frente, hasta que cayó Santander, lo metieron en la cárcel de Santoña y allí estuvo un tiempo, no sé cuánto tiempo ni nada, hasta que le trasladaron a lo antiguo, a la cárcel de Ondarreta. ¿Estuvo condenado a muerte? No lo sé, sí, estuvo en Ondarreta, no sé cuánto tiempo estuvo, ni qué condena tenía ni nada. Lo único que sé, que contaba la ama, es que la Mona Dolores, su empeño era mover tierra con Santiago para sacarlo de allá como fuera. Y bueno, por medio de amistades, pues de otra tendencia política, amistades del propio Aitona, amigos y demás, fueron los que, bueno, a través de ellos al final consiguió que lo sacaran. Pues yo creo que ya no le quedaron ya muchas ganas de escribir, no volvió a escribir. No volvió a escribir, yo creo que por cuestión, ni en casa tampoco volvieron a hablar en euskera. Eso es lo que más me llama a mí la atención, o sea, una gente, mi abuela era de Deva, bueno, os digo, el bisabuelo también con ese empeño, el aitón Antonio también eran de Caserío de Alza. De repente, en casa, desapareció el euskera. Lo único que quedaban eran las canciones, pero era del miedo que tenían en el cuerpo. Entonces, yo creo que toda su vida se dedicó a escribir, porque toda su vida, fueran cosas pequeñas o de mayor volumen, de repente no encuentras nada, absolutamente nada, ni una pequeña publicación a partir del año 1936. Murió en el 43. Sí. Entonces, dices, bueno, pues algo hay aquí, ¿no?